Con la tía nos invitaron hace 2 años para ir a Australia. Ya habíamos grabado hace 2 años una serie en Australia y decidimos aceptar por otra vez una campaña de más o menos 3 semanas intensivas, y después nos rogaron por favor venir a Nueva Zelanda, por favor venir a Fiji. Y dije, siempre Australia nos cansa, pero vamos a aceptar 2 países más. Y antes de ir allá, cuando llegamos a Fiji nos dijeron, no se olvide que vamos a ir a Samoa también. Pero en el Congreso Mundial en San Antonio en julio, 70,000 personas estaban allí, y yo entré todas las mañanas para escuchar todo el trabajo de la iglesia cada mañana y estar al tanto con las cosas, el desarrollo. Y un hombre grande, moreno, estaba allí, y cuando él me vio me dijo, pastor, tengo una carta para usted. ¿De dónde? Papúa Nueva Guinea. ¿Y cómo me encontró? Yo no sé, yo no tenía su teléfono ni dirección, nada, solamente yo me senté aquí y le dije, Señor, tengo esta carta para el pastor Gates, si tú quieres que yo lo encuentre, ayúdame a encontrarlo. Y usted pasó, a los 5 minutos se sentó frente a mí, con 70,000 personas. Pero no me encantó mucho porque era una invitación. Yo dije, ¿ya otro país todavía? Pero no pude decir no, y ajustaron algunas fechas. Así que al terminar 4 países, con la tía nos fuimos a Papúa Nueva Guinea, y tengo que decirles que yo nunca he estado en un país como este. He estado en muchos países. Allá era la Asociación de Alumnos Adventistas, más de 400 alumnos universitarios adventistas, y nos invitaron a un pueblito bien, tuvimos que volar 1 hora de la capital. De allí nos llevaron como 4 o 5 horas en un carro subiendo la montaña, y hacía frío ya. Papúa Nueva Guinea es selva, pero en las montañas hace frío. Y allá llegamos y nos pusieron en una casa, en un cuarto, y inmediatamente nos dimos cuenta que era una casa de las más bonitas, aunque para nosotros era una casa sencilla, era de las más bonitas que había ahí, pero están tan acostumbrados a vivir sencillamente que se olvidaron de las toallas, se olvidaron del jabón, se olvidaron de la luz en el cuarto. Nosotros tuvimos que prender nuestros teléfonos para ver dónde estábamos. y dije, no, están acostumbrados a vivir así. Y aprendimos muchas cosas más, porque cuando llegamos, todas las noches estaba lloviendo. Y ellos afuera, parados. Yo debajo de un techito predicando, y le dije, mira, pero hay una iglesia adventista grande, ¿por qué no vamos allá? El pastor me dijo, no, es que esta es una campaña y queremos que todos los vecinos escuchen. Y si entramos a la iglesia no van a entrar. Así que lo hacemos afuera, y todos afuera parados, pero va a llover, está lloviendo. Pastor, usted tiene que aprender de Papúa Nueva Guinea. Aquí la gente no se van por nada, ni lluvia, ni sol, ni nada. Todas las noches prediqué, más de 1 hora. Comenzamos a las 6 de la mañana, una prédica a las 6. Después el desayuno, otras actividades y otra prédica en la noche. Todas las noches llovió. Y cuando yo empecé a predicar, yo estaba incómodo porque empezó a caer, gotear más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ninguna persona se fue. Todos, algunos con paraguas, otros sin paraguas, su abrigo nomás. 400 a 500 personas ahí parados en la lluvia toda la noche. Ninguno se fue. Y tengo que decir que eso me enseñó mucho. Eso me enseñó mucho que nosotros tenemos que aprender algunas lecciones. Nosotros estamos tan cómodos, tan acostumbrados a la comodidad, de que... me olvidé de prender el aparato aquí, voy a prender. Que cuando empieza a hacer un poco de incomodidad, nos vamos. Y no quiere prender. Bueno, vamos a estar orando por el equipo también, que todo funcione. Están grabando atrás. Aprendimos que en Papúa Nueva Guinea la vida es muy difícil. El sábado en la tarde
habían como 40 bautismos, un poquito menos de 40, y 5 pastores estuvimos bautizando. ¿Y dónde? En el río, en un río chuelo pequeño ahí, el agua helada. No tenía hielo, pero casi. Y allí bautizamos, estuvimos casi como 40 minutos parados en el agua bautizando. Y más de 500 personas sentados a la ribera del río, y me hizo recordar del cantón. Nos veremos junto al río, ¿no? De toda manera, salimos de Papúa Nueva Guinea inspirados, humillados, porque yo nunca he visto tanto deseo de escuchar la palabra de Dios hasta en la lluvia parado. Y nadie se iba, nadie. Y me dijo, pastor, así es el país. Nosotros estamos acostumbrados al sufrimiento y no hay nada que nos cambie la opinión. No importa qué pase, vamos a estar aquí para escuchar todo. Entonces, yo aprendí mucho de eso. Me hizo también recordar, el himno que cantamos es No yo, sino Él. Lo escogí con un propósito. Lo escogí porque hace unos años atrás estuve en el Caribe y en el país de Antigua y Barbuda, es un país de doble isla, Antigua y Barbuda, el gobernador general, nombrado por la reina de Inglaterra, es un adventista. Y un sábado, aconteció algo que él contó la historia y les voy a contar ahorita, pero hicieron una reunión de ASI y nos reunimos en Barbados y yo traje las cámaras, traje todo y no anunciaron quién era el orador de esa noche, dijeron, es un secreto. Miramos allí, las cámaras prendidas, las 3 cámaras, todos, listo, aparecieron algunos guardaespaldas, miraron por aquí, miraron por allá y dijeron, ahora vemos que está bien, pase nomás. Y entró el gobernador general rodeado por guardaespaldas, llegaron adelante, ellos esperaron ahí, él se sentó adelante y lo presentaron y la presentación demoró 30 minutos. Y cuando terminaron de presentar y contar todas las historias y contaron cómo vino la reina de Inglaterra, llegó al palacio y dijo, por favor llamen al gobernador general, el doctor, porque hoy día lo voy a nombrar caballero. Con la espada, uno se dobla y con la espada, a cada hombro, la reina lo nombra caballero. Pero el doctor dijo, disculpe su majestad, estoy en la iglesia, no puedo venir. Soy adventista del 7º día y era el sábado. Le dijeron, tú eres loco. Si te quieren honrar y al ser honrado tú vas a honrar a la iglesia. No, es que primero viene Dios y después viene el trabajo. A veces nos olvidamos eso, ¿no? Así que le dijo a la reina, perdona, pero no puedo venir. Y no se realizó la ceremonia. Pasaron varios años y le dijeron a él, tú eres tan estúpido, podrías haber tenido un título muy especial. Pero él lo dejó en manos de Dios. Un día la reina lo llamó y le dijo, ven a Inglaterra, por favor, a Londres, porque en el palacio de Buckingham, ese palacio inmenso que tienen en Londres, ahí va a ser una ceremonia y no va a ser el sábado y te voy a nombrar caballero. Y se realizó la ceremonia aún en un lugar mucho más amplio y grande. Y él fue nombrado caballero y él volvió con la honra y trajo al Señor. Pero primero todo el mundo sabía, primero Dios y después los hombres. Hay un embajador en el país de Filipinas que es un pastor adventista. Él es amigo mío, me he quedado en su casa. Nuestro helicóptero que trajimos un día ya, él hizo llegar el container a su casa. Ahí se sacó el helicóptero, se armó, se colocaron los rotores, todas las hélices, se colocó todo y un día los vecinos se sorprendieron que salió de la casa del embajador un helicóptero. Tenemos 2 helicópteros en Filipinas que operan haciendo obra médica. Entonces, él me enseñó una cosa.
me dijo, ser embajador, y yo le voy a contar unas historias más tarde. Pensé que no sabía que iban a haber 3 sermones, uno a las 2 de la tarde, otro a las 5. Vamos a adelantar media hora porque tenemos otra cosita, pero él me enseñó una cosa. Ser embajador, me dijo, requiere que tú no tengas opinión propia. Tú eres la voz del presidente del país o la presidenta en el caso de Filipinas. Lo que dice el gobierno, tú tienes que comunicar eso. Y si tú tienes una opinión al diferente, no le interesa a nadie tu opinión. Ser embajador significa tú eres el mismo presidente alterno, comunicando oficialmente lo que la presidenta te dice. Y eso me dijo, como pastor, tú tienes que comunicar lo que Dios te dice, no lo que los hombres te dicen. Te pueden decir lo que quieran los hombres, pero como pastor o anciano, diácono, diaconisa, lo que sea, la responsabilidad como jefe de familia, es tu responsabilidad comunicar a los demás la voz de Dios. Opiniones propias no pueden haber. Y eso es una tentación que tenemos. Hay lo que llaman ser políticamente correcto, political correctness. En este mundo hoy en día, todos, cuidado lo que dices, porque eso no te van a aceptar. Pero, por favor, el embajador, su excelencia, el embajador Bienvenido Tejano se llama. Su nombre es Bienvenido. Su apellido es Tejano. Su excelencia, Bienvenido Tejano, de la República de las Filipinas, me enseñó que cuando uno es un embajador es una responsabilidad sagrada. Y nosotros como embajadores de Dios tenemos que comunicar al mundo la palabra de Dios fidedignamente. No lo que los hombres dicen, no lo que te dicen tus compañeros, lo que Dios dice, eso tenemos que comunicar. Estuve en Holanda. Holanda tiene algo interesante como Francia. Tiene islas en el Caribe. O sea, hay islas como Puerto Rico, por ejemplo. Tú naces en Puerto Rico, tienes pasaporte norteamericano. Hay islas holandesas, hay islas francesas. Tú te crías en la división interamericana, pero eres ciudadano de otra división. Entonces, ahí ellos se crían, aprenden cómo ser adventista, cómo educar, cómo predicar en la Interamérica, pero después consiguen un trabajo en Holanda. Estuve en Holanda predicando en una iglesia bastante grande y el pastor me llevó a un lado y me dijo, oriéntame, tengo un problema. Tú sabes que en Holanda la política acá es muy liberal en el país. Todas las leyes favorecen inmoralidad. No hay ley alguna casi que castigue la inmoralidad. La prostitución se ve por todos lados, homosexualidad por todos lados y se protege. El rey anterior, el padre de la reina que existe ahora, era satanista. Y las leyes reflejan la inmoralidad. Pero eso ha afectado a la iglesia. A mí en Holanda se me prohíbe predicar en contra del adulterio, en contra de la fornicación. Si hay un miembro de iglesia que está viviendo en el pecado, no lo puedo ni siquiera mencionar, ni hablar, ni disciplinar. La junta de la iglesia no puede disciplinar inmoralidad. Entonces me preguntó, ¿qué debo yo hacer? Yo le dije, a mí me sorprende, siendo que somos de la misma división, división y la unión era aquel entonces era la Unión Venezolana Antillana, o sea, las Antillas holandesas. Y habíamos trabajado en la misma unión. Yo trabajé 7 años como departamental en la Unión Venezolana Antillana, con ADRA y comunicación. Entonces lo conocía bien al pastor. Le dije, tú conoces bien lo que tienes que decir. Pero si predico eso, si predico la ley de Dios, no cometerás adulterio, me van a despedir de la obra. Entonces le dije, es muy sencillo. Es muy sencillo sencilla la respuesta. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tú ya bien sabes lo que tienes que hacer. Tienes que predicar la verdad.
Pero si hago eso, voy a perder mi trabajo. Entonces, no digas nada y vete al infierno. Es muy sencillo, no es complicado. Si no eres vocero de Dios, Dios no te va a decir, bien hecho, siervo fiel. Y si no te va a decir eso, ya sabes dónde vas a ir. Y no es el cielo. ¿Por qué me dices las cosas tan duras? Porque así es la verdad. Si eres pastor o eres líder para Dios, tienes que predicar la verdad como Dios te lo dijo, porque eres embajador de Dios. Y el embajador y el rey del universo no te va a dar la bienvenida si no lo representas fielmente. Predica la verdad, hermano, como dice la Biblia, y olvídate de las consecuencias. No nos comunicamos más después de eso. Pero quiero decirles que vivimos en momentos difíciles, donde predicar la verdad no es fácil. Para nadie. Ni en casa, ni en la familia, ni en la iglesia. Pero la verdad es la verdad. Estuve en Samoa y en Fiji predicando y había un joven. Estoy contando algunas historias para que ya sepan cuando empiece a dirigir la palabra de Dios, ya entienden el fondo. Estuve en Fiji, hay un joven ahí que se llama Christopher Hudson. Quizás no lo conocen por ese nombre, pero ¿cuántos de ustedes han visto en el internet lo que llaman Forerunner Chronicles? ¿Han visto? A ver su mano. Un joven moreno que predica muy directo. El número 4, Forerunner Chronicles. Él estaba conmigo. Lo conocí hace varios años atrás. Un joven, nunca estudió teología, pero ¿cómo sabe predicar? Y Dios le ha puesto en una posición de mucha influencia. Y cuando él termina sus prédicas en el internet, y él dice, aunque te guste o no te guste, la verdad es la verdad. Eso es lo que el mundo quiere escuchar hoy en día. El mundo se está muriendo. La gente sabe que algo anda mal en el mundo y están buscando soluciones. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene respuestas. A veces tenemos vergüenza de las respuestas. No, Señor. Son respuestas hermosas que reflejan el amor de Dios. Y Dios ha dado ese mensaje a su pueblo para predicar y despertar al mundo a la realidad de su pronta venida. Pero tenemos a veces vergüenza del mismo mensaje que la gente busca. No tengamos vergüenza, hermano. No tengamos vergüenza. ¿Por qué? Porque es la solución, es la respuesta a las preguntas, a las desesperadas preguntas que la gente tiene hoy en día en el mundo. Vamos a inclinar los rostros y pedir la presencia de Dios. Padre nuestro, estamos por entrar a varios temas hoy día, pero en este momento estamos por entender un poco mejor algunos conceptos de tu pronta venida, de la forma que Dios trabaja, de lo que Jesús está haciendo hoy en día, de lo que Él espera de nosotros, y pedimos ahora que tú nos hables directamente a cada corazón. Vivimos en momentos demasiado solemnes. Es muy tarde para dormir. No podemos dormir ahora sin arriesgar nuestras almas. Ahora, Señor, pedimos que nos hables directamente, derrama tu Espíritu Santo, protégenos de toda influencia maligna y mundana, y que solo tu Espíritu Santo se oya. Es nuestra petición y lo ordenamos en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, Señor. Gracias. En Amós 3:7. En Amós 3:7 hay algo muy importante, un principio divino. Hay un principio ahí que nos enseña el Señor, porque dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Toda mi vida yo escuché eso. Yo sabía, pero no lo entendí bien. Hace unos meses atrás recibí un mensaje de una persona que me dijo, Pastor David, tengo un mensaje de Dios para usted. Bueno, cuando yo escucho eso digo, bueno, ¿quién sabe lo que es, no? Porque me han llamado personas con mensajes de Dios y obviamente no es de Dios. Muy raro. Una persona me llamó una vez y me dijo, Dios quiere que usted conozca que usted tiene poder, que usted puede
hacer cosas. Simplemente dé la orden que dentro de usted hay poder. Mentira. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo reconocí inmediatamente que ese mensaje no viene de Dios. El momento que yo siento que yo puedo hacer algo, es el momento que Dios retira su poder. Para enseñarme que no se puede hacer nada. Hermanos, siempre la honra debe ir para Dios. Sin mí nada podéis hacer. Cristo mismo dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Todo lo que mi Padre me dice, eso lo hago. ¿Por qué? Porque Jesús era nuestro representante. Y si Él actuaba con su propio poder, Él no nos puede representar. Él vino a enseñarnos cómo depender de Dios. Él mismo dependía en todo de su Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Jesús era nuestro ejemplo. Entonces, cuando este hermano me dice, tengo un mensaje de Dios, yo dije, dígamelo. Y después vamos a orar y ver. El mensaje era muy sencillo, muy claro, y era de Dios. Era, yo tengo mucho más que enseñarte, pero necesito más tiempo contigo. ¿Qué les parece? ¿No es verdad para todos eso? Jesús tiene mucho que enseñarnos. Dios tiene mucho, el Espíritu Santo, para enseñarnos. Pero necesita más tiempo con nosotros. Yo trabajo tiempo entero en la obra de Dios, pero a veces tan ocupado en administración y otras cosas, y Dios quiere más tiempo a solas. Yo reconocí que ese mensaje era de Dios. Le dije, pero Señor, tú me has puesto una visión en la mente y hemos trabajado muchos años y hemos dado nacimiento a proyectos en 90 países. Eso significa que 24 horas al día hay gente que me está buscando. Cuando se ponen a dormir acá, me están buscando en Australia, en Papúa. Es mediodía allá cuando es medianoche acá. Entonces, Señor, tú sabes que yo dedico tiempo para mis devociones en la mañana y todo el resto del día es apenas corriendo y apenas manteniéndome en comunicación. Muéstrame cómo hacerlo. ¿Dónde saco más tiempo? Cuando tú das nacimiento a un hijo, tienes que cuidar de tu hijo. Entonces, como resultado, he dado nacimiento a proyectos en 90 países. Ahora no puedo abandonarlos. ¿Qué hago? Pero el Señor es bondadoso y Él conoce. Y hace unos meses atrás empezó a venirme información que primero yo no lo reconocí. Simplemente pensé que es algo, como siempre. No. Después otro y otro y otro y otro. Y empecé a reconocer, Dios me está enseñando cosas nuevas que yo nunca había entendido antes. Y esta mañana vamos a cubrir 2 o 3 de ellas. Lo que no hacemos, vamos a continuar. La tarde hay temas importantes, pero quiero que consideremos algo muy importante que yo nunca había sabido y no había entendido. Lo que sí sabía, y ustedes saben que muchas historias que he contado en el internet han leído el libro Piloto Misionero, quizás si no lo han leído ahí busquen en el Google Piloto Misionero y van a encontrar el libro y van a poder leerlo. La historia de mi secuestro, la historia de cómo Dios nos ayudó a aprender a trabajar por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11. Entonces nosotros empezamos a trabajar por fe y descubrimos muchas cosas de Dios, pero no había entendido los principios, lo que yo voy a llamar reglas de juego. Si no entiendes las reglas de juego, te pones a jugar fútbol y al rato estás agarrando la pelota con las manos. Si llegas de Australia o Nueva Zelanda donde juegan rugby, allá agarran la pelota, patean la pelota, lo tiran la pelota y corren y se amontonan y alguien le quita la pelota y la pelota sigue. No se para, la pelota sigue dándole. No es como fútbol americano donde 10 segundos y para la pelota y 10 segundos y para la pelota. No, en rugby continúa y se cae la pelota y sigue. Bueno, si tú no sabes las reglas de juego, vas a cometer errores. Entonces Dios me ha estado enseñando que hay reglas de juego en el universo. Número 1, voy a mencionar algunas, no puedo mencionar todas porque sigo aprendiendo y son nuevas. Pero una de las reglas lo acabo de leer. El Señor Dios no hace nada, sin primero revelarlo a sus siervos los profetas. A ver, exploremos algunas cosas. Cuando Él vino la primera vez, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿informó o no informó? ¿Informó a Adán y Eva que lo iba a hacer? ¿Ya se sabía que lo iban a hacer?
Estuvimos leyendo en Maranata recién, ayer estuvimos leyendo en Maranata, que cuando Adán y Eva recibieron la promesa, cuando nació Caín, dijeron, este podría ser el Salvador del mundo. ¡Qué chasco! Cuando se desvía de la voluntad de Dios y además llega a ser el primer asesino, ¿no? Mata a su hermano. ¡Qué chasco para Adán y Eva! Pero sabían que iba a venir algún día. Y antes que nació, Jesús reveló ¿a quién? Primero a los magos. Los que estaban, llamaron a los magos a la gente sabia que estaban estudiando las Escrituras. Algunos eran paganos, pero estos magos estaban leyendo las Santas Escrituras. No eran como otros que eran paganos. Estaban leyendo las Escrituras judías y descubrieron que Jesús, había un rey, estaba por nacer. Estaba en las Escrituras. Midieron los tiempos, vieron todo y dijeron, ha llegado el momento para que nazca un rey, un Mesías. Y se fueron a buscarlo y inmediatamente vieron la estrella. Bueno, ahí vemos que ellos sabían. No sabían dónde. Los judíos sabían. Le dijeron, en Belén tiene que nacer. Pero no estaban buscándolo ellos. Ni sabían, aunque todo estaba ahí. Entonces los ángeles anunciaron ¿a quién? A los pastores. A los pastores que estaban pastoreando sus ovejas, los ángeles anunciaron. Así que antes de nacer Jesús, habían muchas evidencias de que Él iba a nacer. Ahora, cuando Él murió, pregunto, ¿murió en cualquier día o murió exactamente en un momento cuando se podría haber sabido? Los discípulos no sabían. Cuando Jesús fue crucificado y murió, todos sus sueños, sus aspiraciones quedaron en el suelo, quedaron deprimidos, no sabían por qué se había muerto el Mesías, pero podrían haber sabido, porque después que resucitó Jesús, en el camino a Emaús, Jesús claramente demostró que eso estaba profetizado. Se animaron, pero qué triste que podrían haber sabido. Jesús mismo le dijo, vamos a ir a Jerusalén, ahí será crucificado el Hijo del Hombre. O sea, aunque Dios nos diga cara a cara, a veces no entendemos. ¿Murió Jesús en cuál día? Había Jesús cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él creó un calendario. El primer calendario, el primer mes en el calendario judío fue en la salida de Egipto. Y esa fiesta que se festejaba, ¿cómo se llamaba? Pascua. La Pascua. La Pascua fue creado con un propósito de dar recuerdo de lo que Dios había hecho por Israel en sacarlos de la esclavitud. Y sacrificaban un cordero y la sangre del cordero que se colocaba en la puerta apuntaba a la sangre de ¿qué? ¿Cuál cordero? Del cordero legítimo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, cuando Jesús murió en cualquier día o murió en un día ya prognosticado, profetizado, murió en la Pascua. Exactamente, no cualquier día, murió exactamente con el calendario, como Él había dicho. Y Él cumplió en su totalidad la fiesta de la Pascua, como Cordero dio su vida. La resurrección, también como el Pentecostés, no fueron en cualquier día. También cayeron en el calendario, como el calendario demuestra. Ahora, dice Salmos 67, 13, dice que Dios en su santuario, en inglés dice en su santuario, en español dice en lugar santo, que todos los pasos de Dios están descritos en el santuario, depende de la versión que lees, en lugar santo o en su santidad o en el santuario, la misma palabra en hebrea. Si estudiamos bien el santuario, vamos a ver que Dios siempre ha actuado de acuerdo con ese calendario. Ahora pregunto, ¿la iglesia adventista dónde nació? ¿En cualquier día o nació con un día específico? ¿Cuál día era eso? El 22 de octubre
1844 el movimiento adventista nació. Nació en una fecha específica y no era cualquier fecha, era que el día de expiación. En el calendario judío, el día de expiación. Y el día de expiación se trata con el juicio. 10 días antes tenían que empezar a purificar sus corazones y prepararse para el día del juicio. Todas las edades, cada año, cuando los judíos llegaron a eso, era prepárate para ver a tu Dios. Y el que no se preparaba para ver a su Dios fue echado del pueblo de Israel. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día tiene sus raíces totalmente basados en lo que Dios hizo, lo que está haciendo en el santuario divino. Hay un dicho que dice, si no sabes de dónde vienes, no sabes dónde vas. ¿Cuántos miembros de la iglesia adventista no conocen su pasado? No saben de dónde vinieron y les garantizo que tampoco no saben dónde van. El hecho de que venimos aquí cada sábado, ignorantes de nuestro pasado, ni sabemos el por qué y por qué estamos aquí, no sabemos de dónde venimos y no conocemos nuestra misión. La iglesia adventista tiene una misión basada en los mensajes de los 3 ángeles que están fundados en el inicio del juicio investigador de Dios el 22 de octubre de 1844, cuando Jesús pasó al lugar santísimo, inició un proceso que va a terminar en la venida de Cristo. La iglesia adventista del séptimo día. La palabra adventista es significado del segundo advenimiento de Cristo. Nuestra misión es preparar el mundo para la venida de Cristo. Y la iglesia adventista no cree que somos todo el pueblo de Dios. Somos una pequeña parte, ¿sí o no? Una pequeña parte. La mayor parte de los hijos de Dios están en las otras iglesias. Pero la misión de la iglesia adventista es sumamente importante. Preparar a todo el mundo, advertirlos. Cristo viene pronto, prepárate. Pero nos olvidamos nuestra misión. Nos olvidamos de dónde venimos. Entonces, en el calendario divino, lo voy a llamar calendario divino porque Dios creó el calendario judío. En el calendario divino, Dios revela todo el plan de salvación hasta la venida de Cristo. No terminó cuando murió Jesús, porque en 1844 Jesús inició un proceso y eso también estaba en el calendario. Ahora pregunto, si la primera venida de Cristo estaba anunciado, si la muerte estaba anunciado, la resurrección estaba anunciado, el Pentecostés estaba anunciado, 1844 el inicio del juicio investigador estaba anunciado. Pregunto, ¿no es lógico que todo lo que Dios hace lo anuncie antes? ¿Sí o no? Ayúdenme, por favor, ¿sí o no? Pero me dicen amén. Yo le dije sí o no. Ah, ya. Ya. Entonces, no soy el pastor Portes, no es que sí o no siempre, pero bueno. De toda manera, me están ayudando para si están pensando, escuchando bien. Todo lo que hace Dios, Amós 3:7, primero lo anuncia. Cuando venga Cristo, el día y la hora, ¿lo va a anunciar? Dice el conflicto de los siglos. Antes de la venida de Cristo, una voz del cielo va a anunciar el día y la hora. ¿Por qué? Porque no puede venir Dios sin anunciarlo. ¿Están entendiendo? Una de las reglas de juego es que Dios no va a sorprender a nadie. Dios siempre anuncia. Esa es solamente una de las reglas de juego. Pero yo no conocía la otra mitad de la moneda, la otra cara. ¿Quieren escuchar otro más? Están aprendiendo algo, ¿no? Que Dios no nos va a sorprender. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 1 al 4, versículo 4 dice, pero vosotros, hermanos, no sois de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Sabemos que la venida de Cristo va a ser como ladrón en la noche, pero no para los santos, para los que están en la oscuridad. Los hijos de Dios van a saber perfectamente bien que Cristo está viniendo. No va a haber sorpresa, ninguna sorpresa. Sabemos que va a haber una ley dominical, sabemos que va a haber un enfrentamiento,
Sabemos que va a haber mártires, sabemos que va a haber persecución, sabemos que va a haber un grupo victorioso y sabemos que Jesús va a venir en las nubes y va a anunciar y la hora. Todo lo sabemos. Y si estamos despiertos, Dios va a anunciar todo. Pero tenemos que estar despiertos. En Mateo 25, 3 parábolas. La primera de las 10 vírgenes. Mientras se demoraba el esposo, las 10 cabecearon y durmieron. Pero a medianoche se hubo un fuerte clamor y una voz que decía: el esposo viene, salgamos a recibirlo. ¿Me están siguiendo, no? Se despiertan. Las que estaban cabeceando, a ver, cada vez en un sermón, aunque son pocas veces cuando yo predico que la gente cabecea. Porque tengo historias y todo, hasta los niños están. Así, ¿no? Vienen niñitos, ay tío, me gustó el sermón. Y mayormente los niños no entienden el sermón bien, ¿no? Pero entienden las historias. Entonces, pero es fácil cabecear, ¿no? No estás durmiendo, pero estás cabeceando. ¿No? Un poquito, así. Y se despierta uno. Pero dormir es una cosa, cabecear es otra. Cabecear estás casi queriendo. 5 de las 10 están cabeceando. Están media despiertas y media preparadas. Las otras 5 están durmiendo, no saben nada de lo que está pasando. No se prepararon. Repentinamente la voz dice: el esposo viene. Se despiertan todos y las 5 que cabecearon habían hecho algo de arreglos, tenían aceite. Las que durmieron, nada, no tenían nada de preparación. Hermanos, la ley dominical se acerca. En septiembre de este año se acercó mucho la ley dominical. Cuando llegó el Papa aquí, vamos ahora a mostrarle la otra cara de la moneda. Cuando el Papa llegó con un propósito: adelantar la ley dominical. La reunión en Francia que hicieron, recién terminaron la reunión de todos los jefes de Estado en Francia. Era planear la ley dominical. Eso del ambiente, no nos engañemos, ¿eh? No nos dejemos engañar. El ambiente es un papelito de Navidad que le han puesto a todo para esconder el tema. Estamos estudiando el ambiente. Mentira, están estudiando la ley dominical. Y todo el propósito es para eso. La ley dominical se acerca, pero cuando ya llegue la ley dominical, algún día pronto, todo el mundo adventista se va a despertar. De este púlpito se va a predicar. Bueno, espero que ya esta iglesia se venda y tengan su nueva iglesia ya. Creo que la están vendiendo y están orando por una iglesia, un templo más grande. Con la ayuda de Dios eso va a ir rápido. Pero, Dios sabe. Pero del púlpito, quién sabe, este mismo púlpito lo van a llevar, no sé. Pero de este púlpito se va a predicar: hermanos, ya llegó la ley dominical. Y ustedes van a decir: y pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué debemos hacer? ¿Sabe qué significa? Si ya no tienes aceite, no puedes conseguir más. Escuchen bien, la preparación se hace antes de que llegue la crisis. No se consigue aceite en el momento que nos despertemos. Ninguna de las 5 sin aceite obtuvieron aceite para poder entrar. Encontraron algo después, pero no entraron. No sé qué aceite ficticio encontraron por ahí en la calle. Pero cuando ya tocaron la puerta, ya no había forma de entrar. Mateo 24, Jesús dijo, en Mateo 24 dijo algo muy claro. Es interesante lo que yo no aplicaba. Mateo 24, 37 y 38 dice: como en los días de Noé, así también sería en los días cuando vendría el Hijo del Hombre. Dice que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé, hasta que llegó, y no supieron nada hasta que llegó el diluvio. ¿Cómo aplicar eso a la iglesia hoy en día? ¿Sabe qué? Muchos adventistas van a estar comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, van a estar predicando, van a estar cantando, van a estar en el coro, van a estar como diáconos y ancianos y diaconisas y pastores,
y no van a saber que su nombre ya pasó al juicio y ellos han sido declarados injustos y no saben. La puerta se cerró y ellos no lo saben. Igual que se cerró la puerta del arca y ellos dijeron, pero eso no significa nada, estamos todavía bebiendo y comiendo y estamos gozando de la vida, pero ellos no sabían que la puerta de gracia se cerró para ellos ya no podrían entrar al arca. No importa lo que pasaba, la puerta se cerró para los días de Noé. Cuando empezó a llover no había forma de entrar. Pero la decisión se tomó una semana antes. Y muchos adventistas van a seguir acá en el púlpito. Desde los miembros hasta los pastores. Muchos van a estar continuando normalmente sin saber que ya no hay oportunidad de salvación. Ahora miremos a la otra cara. ¿En qué día llegó el Papa acá a Washington? ¿Se recuerdan el día? El 23 de septiembre. Ahora una pregunta que más difícil todavía. ¿Qué día era el 23 de septiembre en el calendario de Dios? ¿Alguien se recuerda qué día era? ¿Cómo? Sabías, ¿no? No todos saben. Muy bien, me alegro que sepan. El 23 de septiembre era el día de expiación. Y me preguntan, pero tío David, ¿qué significa eso? Hermanos, Dios no hace nada sin primero revelarlo en su calendario. Dios no se mueve, así dice la palabra. Dios no hace nada sin primeramente informarlo. Entonces, cuando algo ocurre en una fecha importante en el calendario de Dios, significa que tenemos que tener los ojos puestos en lo que Dios está haciendo. ¿Están entendiendo? Ahora, mi yerno, uno de mis 3 yernos, el Richard, que trabaja en Bolivia en la red de Venir, él es el director ahí, él entró al internet y empezó a mirar 23 de septiembre 2015, eso era en agosto por ahí, y encontró cientos de citas y todo, pero uno que encontró era un video hecho hace 14 años atrás. 14 años atrás. Era una caricatura de la familia Simpson. Ustedes han escuchado de los Simpson. Algunos de ustedes tristemente han más que escuchado, han visto. Porque es puro basura. Sin embargo, conocemos quién es. Y Bart Simpson, el niño, dijo hace 14 años, en 2001, el Papa viene a Estados Unidos, a Washington, el 23 de septiembre de 2015. Eso lo dijo hace 14 años atrás. Me pregunto, ¿y cómo él sabía? Es una caricatura. ¿Alguien tuvo que escribir las palabras para que él lo diga? Satanás hoy en día usa las películas, las telenovelas, las revistas, la televisión, la música mundana, para anunciar lo que él está por hacer. Lo que yo no sabía, lo que he aprendido, es que las reglas del juego exigen que Satanás no puede hacer nada sin anunciarlo también. No solo Dios. Dios dice, Dios es Dios, por si acaso. Como es Dios, Él hace las reglas de juego. ¿Quién determina las reglas? Dios. Entonces Satanás, también como Dios, tiene que operar con las reglas. Dios es justo. Él no hace nada sin cumplir con las reglas que Él puso. Pero también Satanás tiene que hacerlo también. Satanás siempre está anunciando cosas. A veces no lo hace, pero lo anuncia. Lo anuncia y si no sale, bueno, no sale. Pero si no lo anuncia, no puede hacerlo. Porque la regla de juego es que todo se pone en la mesa para que el universo pueda ver y entender. No hay ningún humano aquí que pueda decir, yo no sabía. Entonces es tu culpa porque no estabas leyendo. Es tu culpa porque estabas durmiendo. Entonces las 10 vírgenes, 5 se prepararon antes y 5 no se prepararon antes. Y cuando llegó la crisis, no hay forma de prepararse. Hermanos, quiero decirle algo. Vamos a volver al tema del nacimiento del movimiento adventista. El nacimiento del movimiento adventista nació en el hecho que Cristo
al cumplir los 2300 años de profecía de Daniel, Él pasó al lugar santísimo para iniciar el último proceso, para terminar la cosecha, preparar al mundo para que Él pueda venir. Todo el mundo cristiano cree que va a haber un juicio final. Pregúntale a cualquier evangélico, hermano evangélico, aquel hermano católico que conoce algo, ¿hay un juicio final o no hay? Te van a decir, sí hay, pero no saben cuándo. La iglesia adventista sabe cuándo. Ya empezó el proceso. Ahora pregunto, cuando Jesús comenzó el proceso, ¿era en el juicio de los muertos o el juicio de los vivos? En 1844. De los muertos. Empezó con Adán y Eva, Caín a un lado, Adán y Eva al otro lado, y sigue hasta nuestro día. Antes que llegue Cristo, tiene que terminarse el proceso de los vivos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa el juicio de los vivos? Sumamente importante. Significa, hermanos, que ahora nuestros nombres están pasando ante el juicio final. Y Dios no comete errores. Él mira, dice, justo, injusto, justo, injusto. No puedo imaginarme la velocidad que debe pasar eso porque en una computadora nosotros hacemos, pero hay 7.000 millones de personas, casi 8.000 millones de personas en el mundo y todos tienen que pasar ante el juicio en un poco tiempo. Eso significa que, imagínense la velocidad. Algún día en el cielo vamos a tener 1000 años para revisar, para asegurar que todo estaba hecho correcto. Dios no comete errores. Pero cuando nuestro nombre pasa ante el juicio, una sola vez se declara justo o injusto. ¿Y dónde empieza el juicio? ¿Con los paganos o con la casa de Dios? Entonces, ¿dónde va a empezar el juicio? Con la iglesia adventista del séptimo día. Los que dicen que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ahí va a empezar el juicio. Y va a empezar con los ancianos, los líderes primero. Como en Ezequiel. Comienza en la casa con los ancianos. Y vete a la calle para todos los demás. Hermanos, la iglesia adventista, dice la hermana White, que la puerta se va a cerrar para aquellos que no querían entrar, pero se mantiene abierto para aquellos que nunca escucharon. Si tú eres o has sido miembro de la iglesia, y aunque no te has bautizado, tú te consideras creyente del mensaje adventista del séptimo día, tu nombre va a pasar primero antes de los demás que no sabían. Y la puerta se va a declarar cerrada, sin cambio, para ti y para mí. Y cuando ya reviente la crisis, hermanos, es muy tarde preparar. Escuchen bien. No hay tiempo para jugar con el mundo. Tú dices, algún día cuando sea más viejo, soy joven todavía, yo quiero gozar del mundo y algún día voy a prepararme. No, hermanos, no hay tiempo para hacer eso. El tiempo es ahora. ¿Entras al arca o no entras? Ahora, yo voy a terminar con buenas noticias, pero primero las severas. Las severas es que nuestro tiempo de gracia está casi por terminar. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que rápidamente los procesos políticos nos llevan a una ley dominical? Por favor, levanten la mano. Quiero ver las manos. Ahí está, la gran mayoría. Eso significa que cuando llegue ese día y de este púlpito se anuncie, algunos van a decir, yo quiero prepararme, porque no me preparé. Hermanos, ¿por qué vamos a arriesgar nuestra vida eterna y no entrar ahora? ¿No les parece? La voz tierna del Espíritu Santo nos invita hoy. Hoy es el día de salvación, pero algún día va a pasar el juicio a nuestro nombre. Ahora vamos a volver otra vez a la fecha. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree y enseña que el 22 de octubre, el día de expiación en el calendario divino, Jesús pasó al lugar santísimo para comenzar el juicio investigador, comenzando con los muertos. Algún día creemos que va a pasar a los vivos. Pero pregunto, si Dios no hace nada sin primeramente anunciarlo para aquellos que están despiertos, ¿será posible que Él va a iniciar el juicio de los vivos, algo tan importante, sin que nadie sepa? ¿O va a dar evidencias? Dios tiene que dar evidencias, perdona. Es que Dios no va a comenzar la segunda etapa del juicio sin de alguna manera informar. No tenemos forma de pronosticar la fecha, no tenemos forma.
No podemos decir la profecía tal se cumple y en tal fecha va a... No hay profecías que prognostican fechas. Pero hay profecías futuras todavía que hablan del futuro. Y si estamos despiertos, vamos a reconocer mientras Dios da permiso a los ángeles de Apocalipsis 7, los 4 ángeles van a ir soltando los vientos y cuando va pasando las cosas vamos a reconocer que se está cumpliendo la profecía, solamente que no tenemos fechas. Pero cuando ocurra, vamos a saber. Ahora, pregunto, si Satanás avanzó su estrategia contra Dios, si Satanás logró avanzar su pelea contra la ley de Dios, con la ley dominical, cuando el Papa llegó a Estados Unidos en septiembre 23, pregunto, ¿fue con permiso de Dios o sin permiso? Entiendan bien la pregunta. ¿Dio permiso Dios para que venga el Papa? Cuando anunciaron hace 14 años atrás, el 23 de septiembre de 2015, es porque ellos sabían que esa fecha era una fecha importante. Cuando anunciaron que el Papa iba a venir a Washington, lo hicieron sabiendo, por lo menos Satanás sabía, que en esa fecha Dios estaba dando permiso para que él continúe con el conflicto de los signos. ¿Por qué no lo hicieron antes? No podían. ¿Por qué no lo hicieron antes de 2015? Podrían haberlo hecho hace 7 años atrás. No podían. Entiendan. Dios es el que decide. Y cuando Dios dice, ahora podemos avanzar, ellos anuncian y avanzan. Pero antes, no. ¿Quién está en control del universo? ¿Están convencidos? Qué lindo servir a un Dios que está en control, ¿no le parece? Tanta confianza tengo yo en Dios. Quiero aumentar mi confianza, mi fe en Dios. Le digo al Señor cada día, Señor, auméntame mi fe. ¿Por qué? Porque Dios es el que manda. Cuando Jesús fue al cielo, dijo, en Mateo 28, dijo, en 18, 19, dijo, toda autoridad me es dado en los cielos y la tierra. Y si toda autoridad está en manos de Jesús, ¿cuánto le quedó para Satanás? Nada. Satanás no manda en esta tierra sin que Dios le diga, te doy algo. Te doy permiso. Puedes hacer algo. O si no, Satanás no puede. Pregunto, ¿será que Satanás quisiera matar a todos los hijos de Dios? ¿Y por qué no lo ha hecho? No puede. ¿Están entendiendo, no? Satanás no manda. Dios manda. Entonces, si Dios nunca hace nada sin primeramente informar, cuando Satanás actúa, ¿eso qué significa? Que Dios también está actuando. Y cuando es una fecha importante como el día de expiación, significa que Dios está actuando. Cuando la ley dominical empieza, hermanos, ¿sabes qué significa eso? Que el juicio de los vivos ya comenzó. ¿Por qué? Porque la ley dominical no es para los muertos. ¿No es verdad? La ley dominical es una prueba para separar los vivos. Solo los vivos tienen que ver con eso. Entonces, los vivos tendrán que decidir si van a guardar la ley de los hombres o la ley de Dios, ¿no es verdad? Y si tú decides la ley de los hombres, recibes la marca de la bestia. Si recibes la marca del sello de Dios, es porque tú vas a ser leal a Dios. Es para los vivos nomás. Entonces, la ley dominical claramente indica que ya comenzó la ley el juicio de los vivos. Pero la pregunta es, ¿cuándo comenzó? Antes. Cuando llega la ley dominical, ya es muy tarde para saber. Es que ya sabemos que comenzó antes. ¿Cuándo comenzó antes? Hermanos, cuando las cosas avanzan en esta tierra, es porque también en el cielo están avanzando. La siguiente etapa para el enemigo de Dios es colocar la ley dominical. ¿Cuál es la siguiente etapa para Dios? Avanzar al juicio de los vivos. Cada lado avanza a la siguiente etapa. Y por eso vivimos en momentos tan solemnes ahora. Aunque no podemos decir con certeza, yo no estoy aquí para decirle exactamente comenzó. No, lo que digo es, si estamos durmiendo ahora y no nos estamos preparando ahora, sabiendo que nuestro nombre podría pasar en cualquier momento, no vamos a ser salvos y vamos a perder nuestra salvación. Porque cuando ya estamos seguros, ya va a ser muy tarde para preparar. ¿Están entendiendo? Estamos diciendo que es muy probable que Dios está pasando a la siguiente etapa porque vemos que acá en esta tierra están pasando a la siguiente etapa. Y cuando ya se sepa con certeza, ya no hay forma de preparar. Es ahora que hay que preparar. Entonces,
en Marcos 13, el último el último versículo de Marcos 13. Tristemente dejé mi Biblia en español, lo dejé en Bolivia, pero lo voy a traducir aquí. Versículo 37 dice, lo que les digo a ustedes, les digo a todos. Una palabra, velad. ¿Qué significa velar? Estar despiertos. No dormir espiritualmente en este momento. Entonces, en las reglas de juego, vemos una cosa. Dios no va a hacer nada para sorprendernos. Siempre va a informar. Siempre. Lo ha hecho en el pasado, lo va a hacer en el futuro. Nada va a hacer el Señor Dios sin primeramente hacer conocer a su pueblo. Ahora, si su pueblo está durmiendo como cuando Él nació la primera vez, el pueblo no va a saber nada. Los pastores de la selva van a saber más. Los evangélicos quizás van a entender mejor que los adventistas. Los magos de otras religiones van a estar estudiando la Biblia y van a decir, algo está pasando en el mundo cristiano, mira esto. Y los adventistas mismos no van a saber. ¿Por qué? Porque si estás durmiendo, no vas a saber. Entonces, la regla de juego número 1, que Dios no hace nada sin primeramente informar, y su enemigo tampoco no puede hacer nada sin primeramente informar. Eso yo no lo sabía, pero me he dado cuenta. ¿Ya? Ahora, hay otra regla de juego. Una regla de juego es que Dios siempre utiliza a la raza humana para llevar a cabo su obra. Los ángeles pueden terminar la obra sin nosotros, ¿sí o no? Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque Dios en su regla de juego ha dicho, no. Los hombres y mujeres, ellos tienen que hacer y terminar la obra. Los ángeles van a asistirles. Por eso leemos, y quiero leerles aquí, por eso leemos en Obreros Evangélicos. Y no sé por qué se fue. Ay. Lo tenía aquí, vamos a volver para atrás, ya estaba con Obreros Evangélicos y lo tenía marcado en amarillo aquí y ya no está en el capítulo. Bueno, aquí está, aquí ya. Ok. Página 139. Dice, la causa de Dios necesita hombres que puedan ver con rapidez y obrar instantáneamente con poder en el momento debido. Si algo hay de lograr, se debe hacer en el momento oportuno. La menor inclinación de pesa en la balanza debe ser vista y determinar el asunto enseguida. Largas demoras cansan los ángeles. Los ángeles están esperando que nos movamos. Y si no nos movemos, los ángeles no pueden hacer nada, tienen que esperar. Imagínense, miles de millones de ángeles listos para terminar la obra y el pueblo de Dios durmiendo. Tenemos todos los recursos del cielo a nuestra disposición, pero tenemos que tomar decisiones. ¿Están entendiendo? ¿Está muy claro? Si tú duermes, los ángeles están esposados. Si tú te levantas a trabajar, pero es que no sé trabajar, no estudio teología, se menciona en la escuela sabática, alguien dijo, no he sabido cómo hacer. Hermanos y hermanas, los ángeles te van a ayudar. Si te decides ponerte en las manos de Dios y salir a trabajar, los ángeles te van a preparar el camino. Porque ellos se gozan en trabajar y cuando una persona humilde se pone a trabajar, inmediatamente los ángeles arreglan todo y sale un gran éxito. Pero la decisión es nuestra. La decisión de consagrarnos es nuestra. Vamos a leer más. Dice, me fue mostrado, dice la hermana White, me fue mostrado que las victorias más señaladas y las derrotas más terribles han sido muchas veces asunto de minutos. Dios exige rapidez de acción. Las demoras, las dudas, la vacilación y la indecisión frecuentemente dan al enemigo toda la ventaja. Dios te da una oportunidad y tú dices, déjame pensarlo. Pasan meses, pasan años. Bueno, esa oportunidad que pasó ya no sirve. Ustedes están en Chattanooga. Pregunto, ¿todo Chattanooga ya recibió el mensaje? ¿Todo el mundo hispano de Chattanooga ya sabe que Cristo viene pronto? Entonces, ¿qué pasó con ustedes?
Si con 12 discípulos Jesús terminó la obra en su tiempo, ¿qué excusa tienen ustedes? Los ángeles van a ayudar, pero tienen que lanzarse al espacio. Las reglas de juego. Quiero contarles otra regla de juego muy interesante que yo no sabía. Estuve en Holanda, me reuní con todos los directores de nuestros canales en Europa. Tenemos 11 canales de televisión en Europa en diferentes idiomas. Me reuní con los directores allá y un joven de Alemania me llamó y me dijo, tío David, tengo que reunirme contigo. Bueno, voy a estar en Holanda si quieres venir. Se vino desde Holanda, desde Alemania se vino a Holanda para hablar conmigo. Y cuando él empezó a contarme algunas cosas no era para consulta personal, no, era para contarme de algunas cosas científicas. Él es un científico y él quería contarme de algunos descubrimientos que había hecho. Yo me pregunté, cuando él me contó, ¿será que Dios revela secretos de la ciencia? Bueno, teóricamente, como es creador, Él puede. Pero yo me pregunté, ¿qué evidencia tenemos que realmente Dios haya revelado un secreto de la ciencia? Bueno, a Daniel y sus amigos les hizo 10 veces más inteligente que sus otros compañeros. Pero en tiempos modernos, ¿qué evidencia? Y me recordé de mi hermano Leon Wortham, que es un médico y químico que trabaja aquí en Chattanooga. Él estaba trabajando acá en el hospital. Muchos pacientes de trauma lo trajeron, estaban sangrando, hemorragia y se morían. Y él dijo, Señor, ayúdame a descubrir una forma de parar la hemorragia, porque muchos pacientes estamos perdiendo. Una noche Dios le mostró una molécula grande. Bueno, para mí una molécula es una molécula, pero para un químico, él reconoció todas las conexiones orgánicas, ¿no? Chin, 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 chin. Lo memorizó todo y cuando se despertó, lo puso en papel. Después empezó a desarrollar y logró crear esa molécula. Cuando él gotea ese líquido sobre una arteria, ahora una arteria es la conexión principal del corazón. Cada vez que el corazón bombea, la sangre corre por la arteria. ¿No? Alta presión. Él me mostró un video donde en una cirugía de una oveja, él corta una arteria principal y se ve que la sangre, con cada latido del corazón, él gotea 3 gotas de su líquido y en 8 segundos se coagula. Solito, sin presión, nada. Él puede parar cualquier hemorragia. Ahora está haciendo mercadeo, creando eso y está creando nuevos productos y lo vende en China, lo vende en Europa, lo vende en Estados Unidos y él está poniéndolos en cirugías, quirófanos por todo el mundo. Y el propósito es, él me dijo, esto es de Dios, yo no lo inventé, era imposible. Toda mi competencia, las grandes compañías inmensas que venden químicas y otras cosas quirúrgicas, no saben cómo competir conmigo, no pueden. Y era un secreto que Dios le dio. Y él dijo, esto no es para que yo me haga rico, es para que yo salve vidas y financie la obra de Dios. Entonces me recordé de él, del doctor Wortham, y dije, no, Dios está revelando secretos. Yo sabía que en NASA los científicos se comunican con los extraterrestres. Yo tengo un amigo que es padre de un gran científico, un genio, jefe de departamento de NASA, y él me dice que se comunican con estos extraterrestres con ojos grandes y les enseñan secretos de científicos. Nosotros sabemos que no son extraterrestres, son demonios. Y si el demonio está revelando secretos, es con permiso de Dios, porque el creador es el que creó la ciencia. Y si Satanás puede revelar secretos, ¿qué puede prevenir que el creador lo haga? Si Satanás lo está haciendo con permiso. Entonces Dios ha dicho a Satanás, tú que conoces mucha ciencia, te doy permiso para que reveles a tus agentes, pero yo como creador también me reservo el derecho de revelar secretos a mis agentes. Entonces, ¿por qué no tenemos más? Bueno, tenemos varias razones. Por falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque Dios te quiere revelar algo, si tú no tienes fe y no estás trabajando para Dios, hay muchas cosas que Dios no puede hacer para ti. ¿Por qué? ¿Por qué esta crisis financiera nos está cerrando colegios y cerrando hospitales y cerrando obra por todo el mundo? En Dinamarca vendieron hace unos años atrás 5 iglesias inmensas.
Por falta de dinero, dicen. ¿Y por qué el pueblo de Dios no tiene dinero? Falta de fe. ¿Desde cuándo hay crisis en el cielo? ¿En el cielo hay crisis? Financiero no hay. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios no puede terminar su obra? ¿Sabe qué estamos pensando nosotros? De cada adventista que yo conozco, la mayoría, si son fieles, meten 10% en diezmos y ofrendas, si son fieles, ¿eh? Y los 90% lo meten aquí. Y dicen, le he devuelto a Dios lo suyo. ¿Qué cosa? No entienden nada. 100% es de Dios, no 10%. Todo lo que recibimos viene de Dios. Entonces Dios dice, mira, saca de ahí lo necesario para comer, dame mi 10%, eso ya de hecho. Pero utiliza lo demás para avanzar mi obra. Porque no es tuyo, nada es tuyo. Entonces, si somos fieles mayordomos, vamos a reconocer que todo los 100% pertenece a Dios. Entonces, cuando puedes ayudar a un vecino, puedes ayudar en evangelismo, puedes comprar literatura, puedes apoyar a una viuda, a un huérfano, a una necesidad, a un hermano o hermana en la iglesia, con sacrificio, hazlo, porque el que da también recibe. Dad y se os dará, dice Dios. El que más da, más recibe. ¿Para qué? Para que siga dando, no para que se haga rico. En esa visión, Dios puso a su pueblo caminando en un camino muy ancho que empezó a adelgazar hasta que quedó. No, todo lo que tenían lo dejaron atrás. Los carros, los caballos, las maletas, todo quedó atrás. Hoy en día, hermanos, Jesús está por venir y Dios no está enriqueciendo a nadie. Si tú estás en un camino de la riqueza, estás equivocado de camino. Dios está enseñando a su pueblo a ser pobre. Porque solo un pueblo pobre va a llegar al cielo. Un pueblo que no tiene nada más que a Dios. Bajó un cordón del cielo y se aprendieron a colgarse de ese cordón. Hasta que el camino ya no había forma de caminar y se colgaron de allí y cruzaron al Nuevo Jerusalén. Hermanos y hermanas, por favor entiendan, si estás estudiando, si tienes un negocio, si tienes lo que tengas, el propósito es obra misionera. El único propósito no es conseguir dinero, es terminar la obra. ¿Eres embajador de Dios? Debemos ser. Eso significa que mi único pensamiento es cómo adelanto la obra de Dios. Si me estoy cuidando a mí mismo, no soy embajador. Embajadores cuidan la obra de Dios. Sacrifican, ponen todo en el altar, avanzan la obra de Dios, avanzan la obra de Dios. Todo lo que hacen, porque algún día no vamos a tener nada. Y cuando no tengamos nada, Dios nos va a cuidar. Pero Dios nos quiere enseñar hoy en día cómo depender de Él. Y la forma que lo hace enseñándonos hoy a soltar, poco a poco, cada vez dependiendo más en Dios. Bueno, hay más reglas de juego, lo voy a compartir más tarde. Pero quiero decirles, vamos a recalcar rápidamente. Número 1, Dios no hace nada sin primeramente informar. ¿Está claro eso? Y si tú no sabes lo que Dios está haciendo, pues, Servicio Cristiano, página 100 más o menos, en el capítulo que dice el despertar, dice, aquellos que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por Él, captarán los eventos y entenderán lo que Dios está haciendo. Pero si estás durmiendo, hermano, hermana, no vas a saber nada. Va a llegar el examen final y tú te vas a encontrar sin haber estudiado. Vas a reprobar el último examen que hay en esta tierra. Pero quiero terminar con las nuevas y voy a enfatizar más en la tarde. Dios preparó el camino. Una de las cosas que Dios me enseñó, un joven me mandó de Australia. Ese joven me llamó y dijo, tío David, estoy en Australia, quiero hablar contigo. ¿Cuándo? Bueno, voy a estar en San Antonio en el Congreso Mundial. Bueno, yo vengo para allá, nos vemos allá. Y se vino, estuvo con nosotros 2 meses, se fue a Bolivia, ahí nos ayudó y grabó, ahora está en Europa predicando por toda Europa. Él ha estudiado justicia por la fe como en 1888, teníamos que haberlo entendido y haberlo predicado por todo el mundo. Es el último mensaje que va a preparar el mundo para la venida de Cristo. Una comprensión de lo que Dios nos está ofreciendo. Y quiero decir lo siguiente. Jesús, ¿cuántos de nosotros creemos que cuando Jesús murió, Dios el Padre colocó sobre él todos nuestros pecados? ¿Cuántos creen eso?
¿No todos? Me sorprende que algunos no levantaron la mano. Por favor. Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, ¿sí o no? Yo no dije amén. ¿Sí o no? Sí, ya. Muy bien. Un acto de administración. Los pecados de David Gates sobre Jesús. Y cuando Jesús murió, pagó la pena por mis pecados. Yo morí en la cruz cuando Él murió. Porque morimos en Cristo, ¿no es verdad? Ahora, lo que yo no sabía y no entendí bien es lo siguiente. Casi todos nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados y es verdad. Pero no sabemos lo siguiente. No solo la muerte de Jesús, fue su vida que también nos salva. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a la tribunal y dicen, David Gates, preséntese ante la tribunal de Dios. ¿Qué digo yo? Señor, tú sabes que yo he trabajado 35 años en la iglesia. Tú sabes que yo he trabajado en 90 países, Señor. Tenemos avionetas médicas, tenemos colegios, tenemos orfanatos, tenemos televisión. Miles de personas y cientos de miles han entrado a la iglesia, Señor, por los canales. Y la verdad, Señor, todo esto lo he hecho, pero la ley exige perfección, David. ¿Tú has pecado? ¿Has mentido? Levanta tu mano. A ver, a ustedes. ¿Quién ha mentido? Levante la mano, por favor. A ver. Si no levanta la mano, están mintiendo. Ya. Bien. Ahora, un montón de mentirosos acá. Ya. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un pensamiento inmoral? Adúlteros, generación de adúlteros. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han llevado algo ajeno? ¿Ya ven cómo somos? Ladrones, mentirosos, adúlteros. ¿No es verdad? La Biblia lo define así. Ahora, si yo me pongo frente a la tribunal, ¿qué le digo a Dios? ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Has adulterado? Entonces, ¿qué? ¿La ley tiene que condenarme? No, pero Señor, Él murió por mí. No. La ley exige una vida perfecta, sin pecado jamás. No, pero Señor, yo hice lo mejor posible. No, es que la ley no exige lo mejor posible. La ley exige la perfección. Y no mi perfección, la perfección de Dios. Entonces, ¿cómo puedo cumplir? Ahí está el secreto tan hermoso. Dice Romanos 8:1 que los que están en Jesucristo no hay condena alguna para los que están en Jesucristo. Pero ¿cómo es posible? ¿Sabían ustedes que la vida de Cristo, Él vivió mi vida, vivió tu vida? Cada lucha, cada tentación, cada problema, cada emoción negativa, cada dolor, cada gozo, Jesús lo vivió. No solo murió por mis pecados, mi vida fue puesto sobre Él y Él vivió mi vida momento tras momento y lo vivió sin pecado. Eso significa que en la justicia por la fe, significa que Dios nos ofrece no solo la muerte, nos ofrece su vida para cubrirnos con su manto perfecto de justicia. Y como Él vivió mi vida y yo lo acepto, es por gracia, por fe. No lo puedo merecer nunca. Es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces solamente digo, Señor, tú viviste mi vida perfectamente. Y tú moriste por mis pecados y cuando resucitaste, yo resucité contigo, Señor. Me ofreces todo eso gratis. Lo único que tengo que hacer es recibirlo. Por la fe. Señor, lo recibo. Gracias. No lo merezco, pero lo recibo. Y repentinamente viene el David Gates, preséntese a la tribunal. ¿Y quién aparece ahí? No David Gates. Aparece Jesús. ¿Y dónde está David Gates? Está escondido adentro. No aparezco yo. Aparece Jesús. Y cuando Jesús aparece, yo soy David Gates. Tú eres David Gates. Viví su vida. Todo lo viví. Sus pecados, todo yo morí por ello. Resucité. David está, yo soy David Gates. Viví su vida. Y él por fe me aceptó. Y ahora yo estoy en su lugar. No solo mi muerte, la vida también. Cuando tú fallas, Jesús no falló.
Cuando tú comes demasiado, Él no falló. Cuando tú mientes, Él no falló. Cuando tú te portas mal con tu familia, Él nunca falló. Siempre con cariño y amor. Siempre, 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 sin excepción. Entonces, cuando lo ven a Jesucristo, dicen, no hay condena alguna para David Gates. Perfecto. Imagínate, nos declara perfecto. No solo porque murió, porque nosotros aceptamos su vida también. Ahora, antes que venga Cristo hay que madurar el fruto. Todavía hay algunas cosas que tengo que aprender, ¿no es verdad? Pero eso se encarga Dios, porque si yo lo hago, lo voy a fallar. Entonces, como resultado, al aceptar a Jesucristo y ese manto de justicia tan hermoso, todos los días yo me visto de ese manto. Señor, esta mañana amanecí, recibo tu manto de justicia. Ahora, Señor, vive en mí y yo en ti, y todo lo que tú quieres haz conmigo hoy día. Prepárame, madura el fruto, y algún día el Espíritu Santo se va a derramar y eso va a traer el fruto a su madurez. Y cuando llegue a su madurez, ya la cosecha va a cosechar los frutos. Pero eso es problema de Dios. Mi problema es mantenerme vestido siempre de ese manto de justicia. Al dormir en la noche, al levantarme en la mañana. Y si fallo, pido perdón. Y le pido, Señor, por favor, enséñame para no fallar así. No quiero fallarte. Y Dios va a ir perfeccionando y perfeccionando. Y algún día, Él va a reflejar su carácter perfecto en mí. Y va a haber un pueblo perfecto cuando venga Cristo. Pero ese es problema de Él. Mi responsabilidad es mantenerme en Jesucristo. No puedo mirar una película mundana con todas las matanzas y adulterio y la blasfemia y el espiritismo. ¿Cómo voy a mirar eso? Y estar vestido del manto. No puedo. No es posible. Jesucristo no quiere ver esa película. Se ridiculizan a Jesús. Se blasfemian de Dios. Cometen adulterio y se ríen de los votos matrimoniales. ¿Y cómo voy a mirar esa película y estar vestido de blanco? No puedo. Entonces, cuando tengo la tentación de ver, Señor, no, un cristiano no puede ver eso, pero Señor, tengo tentación, te lo entrego a ti, Señor. Tú vénselo, por favor. Y Dios, Él interviene y Él gana la victoria. En mi vida, Él va ganando la victoria más y más. ¿Ah? ¿No es buenas nuevas eso? Ahora, hermanos, vamos a conectar los puntos. Número 1, los nombres de todos los adventistas están pasando o están por pasar ante la tribunal. Después los demás del mundo van a pasar. Pero primero va a empezar aquí. Si tu nombre pasa y tú no estás cubierto con el manto blanco, que es gratis. Jesús mencionó de la parábola del rey que tuvo un banquete y a todos les regaló su manto. Pero apareció uno sin manto. Si tú apareces sin manto, vas a ser declarado eternamente inmundo. ¿Estás entendiendo? ¿Sí o no? ¿Quieres estar desnudo cuando aparezcas? ¿O quieres tener ese hermoso manto? Pero hay un cambio que tenemos que hacer. Número 1, tenemos que despertar. Tenemos que reconocer los tiempos en los cuales vivimos. Número 2, tenemos que estar vestidos diariamente de ese hermoso manto de justicia de Dios. Y entonces, que venga el juicio, es buenas nuevas. Imagínate que yo aparezca mañana al juicio, vestido del manto de Jesús y soy declarado justo por la eternidad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cuando te declaran inocente, sin culpa! ¿Algunos de ustedes han estado frente a un juez alguna vez? ¿Algunos de nosotros? Yo cuando era quinceañero aparecí. Mi señora tuvo que aparecer porque yo tuve una falla con la etiqueta del carro y me olvidé en Trinidad y Tobago y como mi señora estaba manejando, la llevaron al juicio a ella. Pero era mi culpa. Ella estaba solita, una blanquita entre un montón de morenos. Algunos en cadenas, tenían esposados, criminales de todo tipo. Y mi señora solito se paró ahí. No pude hacer nada yo, aunque era mi culpa. Yo tuve que esperarme nomás. Y el juez dijo, ¿usted es acusada, señora Gates? Sí, dijo. Y sacó el papel y dijo, ¿usted es acusada de...? Y no lo podía leer. Lo miró en el papel y dijo, ¿qué pasa? Este policía no sabe escribir. Lo pasó a su asistente. Él no pudo leerlo tampoco. Y por fin, mi esposa queriendo ayudarlo al juez dijo, su señoría, Your Honor, ¡silencio! Usted no se puede autoacusar. Yo nomás quería explicarle, ¡no, silencio!
Por fin le dijo, como no se puede leer la acusación, señora, usted es declarada inocente, váyase a casa. ¿Y dónde pago la multa? No hay multa, señora, ni sabemos de qué la culparon. Qué lindo pasar al juicio final y que diga, no hay nada, no hay condena alguna para David Gates o para tu nombre, ¿ah? Así que, si estás vestido de blanco, mi querido hermano o hermana, que venga al juicio. Pero que no te agarre desnudo, ¿ah? Que no te agarre con tu manto propio de justicia, porque no hay nada, son trapos sucios. No es verdad. Que venga al juicio, pero que no te encuentre sin preparación. Entonces, en la tarde vamos a hablar más, pero quiero ver las manos de aquellos que dicen, Señor, de este momento, ni siquiera quiero ir al almuerzo sin estar vestido de este blanco. ¿Cuántos de ustedes quisieran recibir esta mañana ese hermoso manto? Es gratis. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Gracias al Señor. Voy a pedir que nos inclinemos de rodillas para cerrar en oración y después continuamos para terminar, pero una palabra de oración especial. Padre nuestro que estás en los cielos, más que comprendemos, más que estudiamos, al aprender más, tenemos más admiración por tu gran amor. Tanto que has hecho para preparar el camino. No solo Jesucristo vino a esta tierra y murió por nosotros, pero nos ofrece su vida perfecta. Pablo dice que si somos salvos por su muerte, aún más por su vida. Señor, esa vida de justicia la necesitamos cubriéndonos. Y tú nos ofreces, igual que administrativamente, tú agarraste nuestros pecados y lo colocaste sobre Jesucristo. Con esa misma autoridad, tú agarras la vida de Jesucristo y nos los pones sobre nosotros. Gracias, Señor, por ofrecernos ese hermoso manto. Lo recibimos ahora. Hemos levantado nuestras manos, pero tenemos muchos problemas y muchas cosas, pero ese es ahora tu problema. Arréglalo, Señor. Nuestra responsabilidad es colocarnos cada día en tus manos y cada mañana y cada a mediodía y cada noche en tus manos, siempre con ese manto blanco. Cambia nuestra dieta de entretenimiento, cambia nuestra dieta física, cambia nuestra dieta espiritual. Enséñanos, coloca en nosotros, escribe tus leyes en nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y refleja tu carácter en nosotros. Bendiga esta iglesia, cada familia representada, nuestro pastor Mendizábal, esta asociación, esta unión, esta división, la asociación general. Tú sabes quiénes son tuyos. No todos son. Hay muchos que no son sinagoga de Satanás. Y hay otros que son tuyos. Y no sabemos nosotros, tú sabes quiénes son. Pero tus hijos que te aman, Señor, úngelos, bendícelos y prepáranos para ese gran día cuando tú nos declararás siempre sellados por la eternidad. Gracias, Señor. Recibimos ese don con todo nuestro corazón en el precioso nombre de Jesús. Amén.